Hola, yo soy Vicente Parot y hoy día voy a enseñar algunas técnicas para poder limpiar las superficies ópticas para lograr la mejor calidad de imagen en sus experimentos. Estas técnicas usan solventes orgánicos para poder disolver manchas en las ópticas que muchas veces vienen de la superficie de los dedos. Aun cuando tenemos las manos limpias, los aceites que hay en la piel pueden fácilmente marcar huellas digitales en las lentes que luego producen dispersión y pueden empeorar la calidad de imagen. Entonces recomendamos siempre usar guantes cuando vayan a manipular algunas ópticas, aunque bueno, a veces uno no siempre puede hacer eso. Al menos en la parte de limpieza usando solventes orgánicos es una buena idea usar guantes de todas maneras. Por último, estas técnicas usando papeles especiales están pensadas para cuidar lo más posible componentes ópticos que a veces pueden ser caros. Entonces, si bien pueden hacer a veces más fuerza mecánica o fregar con algún papel o alguna tela, lo que voy a explicar hoy es la forma en que mejor se pueden cuidar los componentes para evitar dañar los recubrimientos ópticos o la superficie de lentes que, como digo, pueden ser caros. Hoy voy a limpiar algunos lentes y espejos para poder usarlos en un sistema óptico experimental. Por lo tanto, las formas más utilizadas es usar un soplador manual, de tal manera de poder limpiar mecánicamente el polvo que se deposita en la superficie, pero al mismo tiempo sin escupir o arrojar gotículas que pudieran salir cuando uno sopla con la boca. También a veces se usa aire comprimido en latas, pero si está muy cerca a veces puede dañar recubrimientos ópticos especiales. Entonces lo más seguro es usar un soplador manual. Y eso saca la mayor cantidad del polvo. Cuando tenemos manchas producidas por dedos o huellas digitales, entonces podemos querer lavar usando algún solvente orgánico. Mientras más fuerte el solvente orgánico, mejor lava, pero también puede dañar recubrimientos ópticos o pegamentos. Entonces, usando un solvente suave, se puede lavar la mayoría de las cosas. Hoy voy a usar una mezcla de acetona y metanol, que ha sido recomendada porque no deja residuos al secarse y es bastante poderosa para disolver manchas de los dedos. Uso dos técnicas principalmente para limpiar en las superficies ópticas. Una consiste en deslizar un papel de limpieza con un solvente orgánico y eso se seca naturalmente por evaporación. Entonces es necesario tratar de deslizar en un solo viaje y en forma pareja para no generar manchas o líneas de secado. También otra posibilidad es usar una pinza para poder doblar un papel y sujetarlo y poder barrer sobre la superficie de un lente. Esto es útil cuando la superficie óptica no llega hasta el borde, por lo tanto es más difícil poder barrer usando un papel desde el principio hasta el final. Entonces ahora voy a mostrar cómo hago esas dos técnicas. Entonces para esto yo voy a usar papeles. En este caso voy a usar un papel especializado para limpiar óptica que es vendido por Torlabs, pero también hay muchas otras empresas que venden el mismo papel, o bien puede ser cualquier papel que no tenga ningún residuo de filamento que no se deshilache. La técnica principal para esto es que este es un papel nuevo que nunca he tocado con nada, y luego lo que hago es deslizarlo sobre el objeto, pero usando el solvente y aprovechando para que se seque normalmente. Entonces este espejo es muy grande, por eso quizás voy a tener que hacerlo varias veces. Con este solvente entonces yo saco una pequeña cantidad, lo dejo caer sobre el papel y luego lo deslizo mientras lo retiro y se va quedando en el papel y se limpia la superficie del espejo. Entonces ahora, como decía, la superficie es muy grande, quedó todavía un poco de residuo y se ha disuelto la suciedad y se limpió parcialmente. Aquí aún no se ha disuelto nada. Ahora esto tiene los residuos de la cosa que limpié, entonces
lo mejor que puedo hacer es botar esto y usar uno nuevo cada vez. Entonces ahora voy a limpiar esta parte de acá. Si es la cantidad correcta de solvente, entonces se retira con el papel y se alcanza a evaporar. Un poco mucho. Sería mejor que se retirara todo con el papel. Entonces idealmente hay menos solvente, cosa que se seque y se retire con el papel completamente. Eso entonces es lo más limpio que puedo hacer este vídeo con este método. Quiero limpiar un lente que, como mostré antes, tiene un poco de polvo y también tiene un poco de marcas de los dedos. Lo que yo quiero hacer entonces ahora es algo parecido a lo de antes, pero como este es un lente que está montado en este componente óptico, entonces no puedo simplemente deslizar el papel hasta los bordes. Entonces lo que voy a hacer esta vez es ahora hacer como una pequeña toalla que puedo sujetar con una pinza, en este caso usando un forceps que se pueda asegurar, es lo más fácil de todo. Voy a usar nuevamente el solvente para limpiar la mancha del lente. Entonces voy a poner un poco de solvente en el papel y luego voy a limpiar la superficie haciendo movimientos siempre en la dirección circular del lente, la dirección tangencial, y puedo moverlo de forma de asegurar que no vaya a tocar la superficie del lente con el metal. Entonces nuevamente, dependiendo del solvente que use, puede disolver más fácilmente o con más dificultad una mancha. Lo ideal entonces es hacer movimientos en una dirección sin parar para no hacer manchas en el camino. Bueno, esta mancha que hay acá está un poco difícil de sacar, entonces yo voy a echar un poquito de solvente en este papel y voy a limpiarlo también usando un dedo de forma circular. Entonces con esto me ha avanzado bastante para limpiar la mancha que había. Ahora voy a usar otros papeles nuevos para eliminar todos los residuos. Usando la cantidad correcta de solvente se puede asegurar que no queden residuos y tampoco tener que hacer más pasadas para la limpieza. Con eso está muy bien. Y no tiene manchas por el otro lado. Bien, por lo tanto estoy contento y esto es suficiente para lo que quiero para usar mi lente. Espero que les haya servido estas instrucciones de cómo hacer la limpieza de sus componentes ópticos. Si tienen preguntas, no duden en escribirnos a LibreHub.